se deben realizar cortes en tres planos: axial, transverso, coronal y sagital o longitudinal. Como quisieran por lo menos el sagital o longitudinal, es buenísimo. Lo más importante de ser observado es el núcleo central, observar la integridad del canal medular. El defecto más común es la espina bífida abierta. Se asocian anomalías intracraneales. ¿Se acuerdan que hablamos del cerebelo en banana? Y ausencia de la cisterna magna, ¿no? Por el cambio de configuración de este cerebelo, ¿no? Después de las 14 semanas de gestación, visualizar los tres centros de osificación de las vértebras, evaluar la integridad de la piel sobre la columna en corte sagital y transverso. Entonces aquí tenemos plano axial, siempre tenemos que ver así como un techo de una casita cerrada, ¿no? Eso es normal, sagital y el plano coronal. Aquí hay defecto. Está bien, defecto. Entonces, deslizar el transductor a lo largo de la columna y al mismo tiempo evaluar el plano axial de la columna de la vértebra, ¿no? Que se va visualizando a medida que voy deslizando el transductor y ver la imagen en techo de casa. En el plano sagital se observan dos líneas paralelas que convergen en el sacro y corresponden a los centros de osificación de los cuerpos vertebrales y los arcos posteriores. En el segundo y tercer trimestre de gestación, usualmente se puede ver el cono medular a nivel de L2, L3, ¿no? Es el cono medular. Para ver esto bien, un buen equipo, obviamente, ¿ya? Tenemos la columnita, la parte de caudal, y acá la parte cefálica, cervical, sacra, allá. El plano coronal, este corte también se puede hacer con ecografía 2D o la modo B que nosotros hacemos. La integridad del canal medular se observa por la disposición regular de los centros de osificación de la columna y la presencia de tejido blanco en la recubre. Este corte podemos hacer en blanco y negro y esto es una reconstrucción 3D, ¿no? Obviamente todo normal. El abdomen fetal. ¿Qué vamos a ver en el abdomen fetal? Vamos a ver estómago, vesícula biliar, hígado, riñones, vejiga. Y vamos a tener aplicaciones clínicas como para ver o detectar anomalías digestivas, anomalías del tracto urinario y defectos de la pared abdominal. ¿Ya? Mirar la integridad de la pared abdominal, el seno venoso, burbuja gástrica y su morfología. La burbuja gástrica siempre tiene que ser una sola burbuja gástrica. Entonces, esta circunferencia abdominal es otra medida que vamos a hacer en la ecografía obstétrica de segundo y tercer trimestre, ¿ya? Circunferencia abdominal. Y eso, vamos a ver así. Vamos a ver una sola cosquilla de cada lado. Vamos a ver los núcleos de osificación. Vamos a ver a la izquierda la burbuja gástrica, anecoica, obviamente. El seno venoso, que no es más que la vena umbilical. Si yo le pongo Doppler se ve el flujo. Esas son las estructuras que se deben ver, ¿ya?
en circunferencia abdominal. Y tomar en cuenta que voy a poner los calipers bordeando la piel. Un caliper aquí y otro caliper aquí. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando hacemos circunferencia craneana? Ponemos un caliper acá y otro acá y se abre una elipse. Esa elipse la muevo con la bolita y tiene que quedar lo más bordeando la piel posible que yo pueda de todos los lados, ¿ya? Este corte es difícil, a veces se hace más difícil cuanto más avanzada está la gestación. ¿Qué hace, no? Es difícil hacer bien, porque es difícil tomar bien un corte axial. ¿Qué estructuras no se deben ver? No se debe ver área cardíaca, ni riñones. ¿Ok? Entonces, no serían riñones, no se debe ver, ni área cardíaca. Obviamente, usted tiene que llegar a la práctica sabiendo todo esto, ¿ya? ¿Qué pasa si se está viendo el área cardíaca? Está muy alto mi corte. Si se está viendo riñones, está muy bajo, ¿ya? Y muy importante acordarse que se ve un solo arco costal. Cuando yo veo un solo arco costal, eso quiere decir que mi corte está bien axial. Lo mismo en un corte de tórax, se ve un solo arco costal. ¿Ya? Cuando vemos que el corazón ocupa un tercio del área, igual un solo arco costal a nivel del tórax. ¿Cómo se vería la costilla si hubiera varios arcos costales? Así. En vez de ver una sola línea ecogénica, veríamos así. Eso quiere decir que mi corte está medio oblicuo y estoy agarrando varias costillas. Eso está mal. ¿Ok? Y obviamente no olvidarme de que tiene que ir bordeando la piel. Se hace difícil muchas veces. Pero tenemos que tratar de hacerlo de la mejor forma. ¿Ya? Y una sola burbuja gástrica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de lo que vamos avanzando hoy día? Bueno. Parámetros utilizados para evaluar la gestacional, a 5 semanas, diámetro medio del saco gestacional. Eso les voy a enseñar en la práctica. Es sumar 3 dimensiones, ¿no? del saco gestacional. Eso les voy a enseñar en el ecógrafo cómo se hace. De 6 a 12 semanas, en realidad sería hasta las 13 semanas y 6 días, el CRL, ¿no? Y de 14 en adelante, que es 14, ya segundo trimestre, ¿no? Aquí está mal, me equivoqué, 14. Vamos a ver la medida de pi parietal, occipito frontal, circunferencia craneana, circunferencia abdominal, y nos está faltando una, la longitud del fémur, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, biometría del segundo y tercer trimestre, feto más desarrollado, diámetro biparietal se realiza en el corte plano transtalámico, observar simetría de hemisferios cerebrales, tálamo, caum del septum pellucidum y el formato craneano. No incluir órbitas ni cerebelos, lo que tenemos acá, ¿no? En el dibujo, no incluir ni órbitas ni cerebelos, ¿ya?
Ya hemos hablado de eso. Este es el corte, aquí están los tálamos, línea interhemisférica, cabo del septum pellucidum, giro hipocampales, no se debe ver cerebelo, ni parte del cerebelo, ni órbita. Ese es el corte correcto, y ahí hago las medidas, ¿ok? Como está aquí. Parámetros anatómicos del diámetro biparietal, fisura interhemisférica, tálamos y pedículos cerebrales. Tercer ventrículo, el tercer ventrículo se encuentra en medio de los tálamos, se lo visualizo solo cuando está dilatado. Este sería el tercer ventrículo, normalmente no se lo ve. Cabo del septum pellucidum y cuernos anteriores de los ventrículos laterales. ¿Ya? Aquí está la imagen, no se ve cerebelo ni órbita. Entonces, de tabla externa a tabla interna, biparietal, de tabla externa, pasando por la línea media, hasta aquí, a la tabla externa, occipito frontal y la circunferencia craneana. Ya tenemos acá el dibujo. Medición del diámetro biparietal, occipito frontal y circunferencia cefálica. El diámetro biparietal se realiza de tabla externa cercana al transductor a la tabla interna del hueso parietal contralateral, ¿ya? El occipito frontal, de tabla externa frontal a tabla externa occipital, y la circunferencia cefálica bordeando la tabla externa ósea. Biparietal, occipito frontal. Hay que tener cuidado aquí. Pareciera que viene aquí el borde, ¿no? Miren. Ahí, ¿no? No es ahí, es acá. Esto se llama efecto de borde. Y cuanto más avanzada la gestación, más efecto de borde tenemos y es más difícil de limitar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí iría la medida, no hasta aquí. Pareciera hasta aquí, ¿no? Eso es una falsa imagen. Efecto de borde. El abdomen o circunferencia abdominal, observar las estructuras que deben estar presentes en el corte para hacer la medida correcta. Seno venoso, burbuja gástrica, núcleo de osificación de la columna. Realizar la medida del contorno abdominal de la piel, incluir la piel en la medida. No deben visualizarse riñones ni área cardíaca en la medida. ¿Ya? Si se ve el corazoncito ahí, está mal. Sí se puede incluir glándulas suprarrenales. Eso le voy a mostrar en la práctica. ¿Ya? Las glándulas suprarrenales en los fetos son bien evidentes, a diferencia que en los adultos, ¿no? Este es el corte, burbuja gástrica, núcleo de osificación de la columna, la vena umbilical o el seno venoso y una sola costilla de cada lado para saber que está bien el corte, lo mismo que el dibujo. Debe haber hecho más grande el dibujo, pero ahí se ve, ¿ya? Entonces, no ver área cardíaca ni riñones. Longitud del fémur, ese nos falta, ¿no? A ver qué dice del fémur. Es el más difícil, ¿no? Sí y no, dependiendo cuánto práctica. ¿Ya? Ahorita le voy a mostrar. Corte coronal del feto, o sea, mi corte es así, es un corte coronal, ¿no? Entonces aquí tenemos que agarrar al fémur. La medida incluye solo la diáfisis. Creo que la dificultad está en solo medir la diáfisis y no incluir las epífisis. ¿Ya? Y le voy a mostrar en la práctica cuánto aumenta la edad gestacional si yo incluyo las epífisis. Aumenta a veces hasta 4 o 5 semanas de lo que debería ser. ¿Ya? Entonces, solo incluir diáfisis en la medida. ¿Ya? No incluir epífisis ni los núcleos de osificación en la medida. El fémur es el único parámetro confiable en gestaciones avanzadas, más allá que el error. Esta fase puede alcanzar más o menos 2 semanas de diferencia.
O sea, quiere decir que si yo mido solamente el fémur, más o menos, esa es la edad estacional que tiene, con un margen de error de más o menos 2 semanas. Entonces, digamos que el fémur es así. Así se lo va a ver más o menos. Y tiene para nuestra actividad la diáfisis es un poco más ecogénica de las epífisis. Cuando se refiere al núcleo de osificación, son una estructura hiperecogénica que aparece aquí a partir de las 32, 33 semanas más o menos se ven esos núcleos de osificación. O sea que si yo veo un núcleo de osificación y no tiene una ecografía anterior para hacer la comparación, ya yo sé que está arriba de las 32 semanas. ¿Ya? Entonces, solamente voy a medir diáfisis. Entonces voy a poner mi caliper de aquí. Eso es lo correcto. Y lo incorrecto que he visto muchas veces es que incluyen la epífisis. Eso está mal. Cuanto más avanzada las epífisis se hacen más evidentes. Cuanto más pequeño se ven menos. ¿Ya? Entonces solamente incluye la medida diáfisis. Diáfisis. Aquí se ve un pedacito de epífisis. Epífisis. Entonces la medida iría de aquí hasta aquí. No incluyo diáfisis. Eso creo que es lo difícil al principio, de que yo tenga la habilidad de a veces poner solamente la diáfisis en la imagen que me facilita hacer la medida. ¿Ya? Porque yo he visto que se confunden con el número. Con el número, sí. Para la suerte, más o menos en un feto normal miden aproximadamente lo mismo el fémur y el húmero. ¿Ya? Entonces, obviamente tenemos que fijarnos. Y eso nos va a ayudar a saber la situación, presentación, dorso, porque si yo sé que la cabeza está acá, sé que el fémur va a estar acá, ¿no? Y el piernitas van a estar acá, ¿no? Entonces, aquí voy a encontrar el fémur. Yo me voy con mi transductor acá. No voy a buscar. Si estoy viendo húmero, muy probablemente estoy más cerca a la cabeza, ¿no? Entonces, muy importante, y eso voy a hacer hincapié, por eso me he comprado hasta un muñequito para que se ubique, ¿ya? Y lo ponemos ahí en la pierna de la paciente, cómo está el feto. Y ahí ahora busque. Si no se ubica así, ya no. Entonces, con el muñequito, que se llama Pepito, es fácil de hacer, ¿ya? Obviamente hay veces que está medio oblicuo, medio girado, también se hace difícil. La ecografía es difícil para todo el mundo, ¿no? Me acuerdo una vez, estaba haciendo con el profesor Víctor Campos. El profesor Víctor Campos tiene doctorado con Cricus Nicolais. ¿Quién es Cricus Nicolais? Uno de los 3 referentes mundiales de la ecografía. Y no podía hacer el biparietal bien, el transalámico. ¿Por qué? Estaba muy metido en la pelvis, el pubis lo tapaba. Son pacientes difíciles, ¿no? Entonces cuando yo lo vi a este doctor que estaba bregando, le dije, yo pues sí veo también doctorado con Cricus Nicolais en Inglaterra. Ese fue mi profesor en Patesa, en Brasil. Entonces,
Esta medida, como dice la teoría, es la más confiable para determinar más o menos la edad estacional si no tengo una ecografía anterior de control, o con un margen de error de más o menos 2 semanas. Entonces, no olvidarme que solamente debo incluir la diástasis. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito de patología. ¿Alguna duda con respecto a la biometría? ¿Quieren sacarle foto a eso? Lo mandan al grupo si quieren. Estaría bueno. Esas son las principales documentaciones de imagen que vamos a hacer. ¿Ya? Y ustedes van a practicar, pero al final yo mando mi imagen. Porque yo firmo y sello el informe, ¿no? Entonces yo mando mi imagen con mi medida. Y en el informe va a ir mi imagen con mi medida. ¿Ya? Se puede ver si un feto ya está presentando cardiomegalia. Cardiomegalia, como le dije, en el corte el área cardíaca en este corte axial, donde vemos una sola costilla de cada lado, bien. Vemos el área pulmonar y las 4 cámaras cardíacas, solo debe ocupar 1/3 de todo este área el corazón. Si usted ve que está ocupando la mitad, puede poner cardiomegalia. Y puede justificar porque el corazón está ocupando 50% del corte del tórax. ¿Ok? O si está más chico también podría ser, ¿no? Podría ser, ¿ya? Pero más se ve cardiomegalia, como ustedes dicen. Es difícil evaluar el corazón fetal. Difícil. Eso es para que se dedica a eso. Pero nosotros por lo menos tenemos que ver las 4 cámaras cardíacas. Si quieres saber un poco más de corazón fetal, corte de Yagel. Yagel. Ahí hay 5 cortes principales. Primero aprendo a hacer la biometría. Eso lleva en la materia. En morfología, el segundo y tercer trimestre, se llevan los cortes de Yagel. ¿Ya? Primero aprendamos a ver 4 cámaras por lo menos, ¿no? De cardíaco, eso. No se meta. Todavía no. ¿Ya? Va a ver que hacer bien esto es difícil. Usted hace doctora, ¿no? ¿Hace, no? ¿Obstétrica? ¿Poco? ¿Nada? ¿Alguien hace obstétrica? ¿O ya ha hecho? ¿Usted, doctor? ¿Ha intentado? ¿No? He intentado, sí, pero es complicado. Es complicado. Entonces aquí vamos a tratar de hacer menos complicado. Vamos a tratar. ¿Ah? Obviamente, mientras más ubicación espacial o gráfica usted tenga, esto va a ser más fácil, ¿no? Vamos a patología. ¿Alguna otra pregunta? Vamos rapidito, ¿ya? Aquí nos quedamos, ¿no? Malformación del sistema nervioso central, entonces están entre las más comunes de todas las anomalías congénitas. Los defectos abiertos del tubo neural están entre los más frecuentes de las anomalías del sistema nervioso central, estimando en 1 o 2 casos por cada 1000 nacimientos. La ecografía prenatal constituye el principal método diagnóstico para ayudar a la detección de las mismas. La mejor época es la morfológica del segundo trimestre, entre 20 a 24 semanas de gestación, para ver el sistema nervioso central. Las anomalías que pueden ser detectadas en el primer trimestre
defecto abierto del tubo neural, defecto de fusión de la línea media, ya vimos, ¿no? ¿Recuerdan la prosencefalia? Entonces, el cabo del septum pellucid, que se vea, demuéstrelo, porque solo demostrando esta estructura, ya usted aleja muchas patologías, como vimos hace rato, ¿ya? Entonces, la presencia del cabo del septum pellucid nos aleja de dos principales: oroprosencefalia, que ya vimos en el primer trimestre, discontinuidad en la línea media de la fisura interhemisférica, formando un ventrículo único, ¿no?, en la zona anterior del encéfalo o del cráneo, y agenesia del cuerpo calloso. Si no hay cabos del septum pellucidum, las primeras dos que voy a sospechar son estas, ¿ok? Oroprosencefalia y agenesia del cuerpo calloso. ¿Qué es la oroprosencefalia? Otra vez. ¿Por qué lo recalco tanto la oroprosencefalia? Porque me tocó y yo no sabía qué era, ya cuando recién empezaba. Es una falla en la separación de las vesículas cerebrales entre el 28º y 32º día de embarazo. Puede ser diagnosticado en el primer trimestre, como ya vimos en la primera parte de la clase, en el corte transversal del polo cefálico. El diagnóstico es hecho con la visualización de un ventrículo dilatado único en la línea media en el corte transversal para medir diámetro biparietal. Existen dos tipos, alobar y semilobar. Son hallazgos comunes en fetos con aneuploidía y el diagnóstico es reservado. ¿Cómo va a estar mi fetito cuando nazca? Puede nacer o puede ser que no nazca con vida. Puede ser que viva o no. Mientras más grande es el defecto o el ventrículo, mayor complicación. ¿Ok? Ahí tenemos. Bien. ¿Dónde está el cabo del septum pellucidum? No hay un ventrículo único, ¿no? Aquí está bien. Miren, ventrículo único, este más grande. Ventrículo único. Otro. ¿Dónde está el cabo del septum pellucidum? No hay. Entonces, ¿cómo se llama esto? Oroprosencefalia. Vamos ahora, defectos abiertos del tubo neural. El complejo que ya hemos mencionado varias veces. Acrania, no hay los huesitos del cráneo, por lo tanto, exencefalia, exposición del tejido encefálico, y su posterior e inevitable, dice, anencefalia, destrucción de ese parénquima. ¿Okay? No es visualizado en el examen la presencia de los núcleos de osificación de la calota craneana, siendo observada la exposición del tejido cerebral y protrusión lateral de los hemisferios cerebrales. La osificación de la calota craneana empieza en la 10ª semana de embarazo y por ecografía se debe observar a las 11 semanas de gestación. Hemos dicho dos cosas a las 12 semanas que tienen que haber sí o sí: núcleos de osificación en la calota craneana, y ya no se debe ver la hernia fisiológica en el cordón umbilical, ¿se acuerdan? Son dos cosas que van de la mano. ¿Dónde está la calota? No hay. ¿Y puede ser que se mueva este feto? Claro que sí. Claro que se mueve. ¿Ya? En Brasil, ahí en Ribeirão Preto, la tercera ciudad más importante o grande de San Pablo, del estado de San Pablo, una paciente con 26 semanas, con una morfológica del primer trimestre que decía que todo estaba bien y tenía cráneo. ¿Se le pasa? A veces cuando hay muchos pacientes, ya sea la apurada, ahí se equivoca, ¿no? ¿Dónde está la calota craneana? No hay. Tengo unas imágenes que no son muy buenas, que no entran en el examen, que esa se la voy a mostrar en la clase que viene. ¿Ya? Empezando la clase que viene vamos a ver eso. Que habla de patologías, son unas imágenes piratas que yo grabé así como la doctora, pero escondida. Un iPad Air que salió hace 14 años, 13 años, entonces las imágenes no son muy buenas. Yo tengo esas imágenes y lo más bonito que tengo es cómo se hace la descripción de la patología.
Ahí no la voy a dejar grabado todo, ¿ya? Que las imágenes no son mías. Son de una doctora que da aquí, y brasilera, y pueden hacer el diplomado de medicina fetal con ella. Espectacular. Yo me hubiera gustado, ahora está haciendo, van por la cuarta, quinta clase ya del diplomado. Tiene jueves, viernes, sábado y domingo, creo que da. Y se va, una vez al mes. La doctora tiene muchísima experiencia. Muchísima experiencia. La admiro mucho yo, y esas imágenes son de ella, pero pirata, ¿no? Mía pirata no se ven tan bien, pero se ven. ¿Ya? Eso le voy a mostrar, no entra en el examen. ¿Ok? Otra entidad patológica, encefalocele o cefalocele, son herniaciones cerebrales por arriba de la columna vertebral, entre el cuello y cráneo, extensiones extracraneanas de estructuras encefálicas a través de un defecto óseo y de la dura mática. Pueden ser defectos abiertos primarios del tubo neural o aún reapertura después de suceder. Incidencia, 1 de cada 3.000 nacidos vivos, no se ve tanto. Los cefaloceles, ya hemos visto, ¿no? Cele, ¿qué es? Cavidad. ¿Se acuerdan? Ureterocele, vimos, ¿no? Ureterocele, con una cavidad del uréter hacia la vejiga, ¿se acuerdan? Bueno, este se llama cefalocele, es una cavidad que protruye del cráneo. ¿Ya? Entonces, los cefaloceles más comunes ocurren en la línea media, pueden ocurrir en cualquier parte del cráneo. Los occipitales son más comunes en niñas y los frontales son más comunes en niños. Y esta es la imagen. Esta es la protrusión. Miren. Es por arriba del cuello. Si yo viera esta protrusión por debajo del cuello en la columna, se llama espina bífida. Pero estos cefaloceles están en el cráneo. ¿Ya? Esa es la imagen, esa es la imagen, esa es la imagen, y aquí esa es la imagen. ¿Ya? Un 3D. Otra. ¿Cómo se llama eso? Cefalocele. Defectos abiertos del tubo neural. Hay que hacer una evaluación longitudinal, transversal de la columna, ideal se hace coronal también, porque es más difícil. En la morfológica del segundo y tercer trimestre se hacen los 3 cortes o las 3 proyecciones ortogonales. En más del 90% la etiología es desconocida. Puede estar asociado con alteraciones cromosómicas, madre diabética y el uso de anticonvulsivantes en el 10% de los casos. Espinas bífidas pueden ser mieloceles o mielomeningoceles. ¿Cuál es la diferencia? Mieloceles solo tiene líquido, o sea, contenido anecoico, y los mielomeningoceles tienen terminaciones nerviosas. Aquí vemos, tienen contenido ecogénico, ¿no? Entonces, un mielomeningocele. Si fuera solo líquido, mielocele, ¿ya? Aunque usted puede poner espina bífida nomás y está bien también. ¿Ok? Miren. Una espina bífida, abierta, ¿no? Bien se ve el defecto. Otro aquí, miren. Ideal es que entre la región de la piel y la columna y la siguiente estructura, pues ya sea placenta o pared del útero, haya líquido para poder analizar bien la columna. Si está pegado, no voy a poder ver bien. Mira aquí, este es el defecto, espina bífida. Esto ya al final, ¿no? Sacrococcigio. Hablábamos del cráneo, del cerebelo en banana, ¿se acuerdan? Que también es una señal indirecta de defecto abierto del tubo neural. El cráneo en limón tiene esta explotadura aquí, miren. Obviamente es el limón siciliano, no el limón cambita. El limón cambita es redondito, ¿no? Este limón siciliano tiene unas puntitas aquí. Entonces se llama cráneo en forma de limón. Eso es una señal indirecta de defecto abierto del tubo neural. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo esta situación, aquí mire la explotadura,
Y si veo esta situación, bien un cerebelo en banana, ¿ven? No, este animal. Por aquí, ¿ya? Es así. Son señales indirectas. Quiere decir que muy probablemente hay un defecto abierto del tubo neural cuando yo veo esta situación. ¿Cómo debería ser el cerebelo? Forma de 8. Y verse aquí la cisterna magna, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es el tamaño de la cisterna magna? De 2 a 9 hasta 10 puede ser. ¿Ok? Y aquí, ¿dónde está la cisterna magna? No hay. ¿Por qué? Hubo un cambio de configuración de este cerebelo. Al haber ese defecto abierto, jala las estructuras posteriores aquí de la fosa posterior. Entonces, el cerebelo cambia su configuración, está como jalado. Por eso se ve un cerebelo en forma de banana. ¿Cuáles son las dos señales entonces de defecto abierto del tubo neural? Cráneo en limón y cerebelo en formato de banana. Son dos frutas, si quieres así decir, ¿no? Obviamente, probablemente una pregunta haya de eso en el examen. Y te voy a decir, yo le dije, que usted no la va a poner, y yo le voy a decir, yo le dije. ¿No? Entonces, esta es la configuración normal, forma de 8, cisterna magna. Dilataciones ventriculares, ya hemos visto lo normal. Aquí vamos a hablar de la patología, se llama ventrículomegalia, ¿no? El nombre hidrocefalia, el nombre clínico, el líquido cefalorraquídeo es producido en el plexo coroideo, ubicado en el interior de los ventrículos laterales y fluye en dirección al tercer y cuarto ventrículo, bañando todas las estructuras cerebrales. La ventriculomegalia es encontrada en 1 de cada 500 nacimientos. Esta es más frecuente, ¿no? Es definido como el aumento del diámetro de uno o ambos ventrículos igual o mayor a 10 milímetros. ¿Se acuerdan dónde medíamos? En el atrium, ¿no? Donde está el glomus del plexo coroideo, dice ya la teoría, ¿no? Del corte transventricular, ¿se acuerdan? Entonces esta medición o esta característica la vemos en el corte transventricular. Todo esto es el ventrículo. Cuerno anterior y este cuerno posterior. ¿Y dentro qué está? Plexo coroideo. Lo que en el primer trimestre era con alas de mariposa, ¿se acuerdan? Bueno. Entonces, puede ser resultado de una normalidad cromosómica, genética, hemorragia intracraniana o infección congénita. Pero en muchos casos no se sabe qué es lo que está pasando, ¿ya? De todas maneras, tiene que ser relatado en el informe. Cuando está dilatado, no va a estar de 11, por lo menos está 13, 14 milímetros. Eso es bien evidente, ¿ya? De todas maneras, siempre haga los 3 cortes, ¿no? Aunque sea obstétrica, haga el corte transventricular, el transtalámico y el transcerebeloso, para que trate de identificar estas posibles patologías que estamos hablando. Ya, mire, dilatado. Gastrosquisis.